Bien, jóvenes, bienvenidos a esta nueva entrega de la clase de programación. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios utilizando los operadores aritméticos. Estos temas sobre los operadores aritméticos, relacionales, de comparación y lógicos ya los estuvimos viendo en clases anteriores. Lo que vamos a hacer en esta clase es aplicar esos conocimientos y crear nuestros algoritmos. Nuestros primeros algoritmos. Lo que he hecho en un principio es, en mi escritorio, lo que voy a hacer es crear una carpeta donde voy a almacenar todos los ejercicios que vayamos haciendo en adelante. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, a mi carpeta le voy a poner programación. eh, Voy a programación, permítanme, programación 2 por ejemplo, ¿sí? Entonces en esta carpeta voy a almacenar todos los ejercicios que yo vaya haciendo en la clase, en los videos que le vaya haciendo, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos piden que realicemos una suma, que realicemos una resta, que realicemos una multiplicación, división y que saquemos el módulo de dos números capturados desde el teclado. ¿Sí? En esta ocasión nos están pidiendo que introduzcamos un valor desde el teclado. Necesitamos entonces crear variables. Nos piden que mostremos como salida cada uno de los resultados y que aparte de eso hagamos una concatenación de las respuestas. En clases anteriores también vimos cómo concatenar strings con valores de variables. Así que ya manejamos este concepto, no nos va a ser difícil. Para que podamos trabajar con ese ejercicio necesitamos operadores aritméticos. Ya vemos que el operador aritmético de la suma es el símbolo que les muestro ahí, un símbolo, una crucita. El operador aritmético de la resta es un guión. El operador aritmético de la multiplicación es un asterisco. El operador aritmético de la división es esta barra invertida, así barra como tirada de lado, un slash que le decimos también. Y el módulo utilizamos el símbolo de porcentaje, como comúnmente lo conocemos nosotros. Entonces esos serían los operadores básicos de aritmética, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que ya sabemos cuál es el enunciado de nuestro ejercicio. Todo aquellas letras o aquel contenido o cadenas de texto que inicien con barras, con doble barra, significa que es un comentario. Lo que está como comentario no va a surtir, no va a hacer ningún tipo de efecto en nuestro algoritmo. Esto simplemente es para nosotros, para leernos, para guiarnos, ¿no? Entonces ahí nos dice qué es lo que debemos hacer, que realicemos la suma, resta, multiplicación, división y módulo de dos números capturados del teclado. Que mostremos como salida cada uno de los resultados, es decir, el resultado de la suma de los dos números, el resultado de la suma de la resta, perdón, de los dos números, el resultado de la multiplicación, división y el módulo de los mismos números, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar, antes de empezar, vamos a guardar este proyecto. Y lo que vamos a hacer es, para guardarlo, ya sabemos que nos podemos ir aquí donde dice archivo, guardar como, o simplemente buscamos aquí donde aparece nuestro icono que dice guardar. Y si es en primera ocasión, nos va a preguntar dónde queremos que lo guardemos. Por ejemplo, yo tenía otra carpeta que se llama ejercicios psaint. Y si ustedes recuerdan, creé otra carpeta que se llama programación 2. No sabía que tenía esa carpeta ahí. Va a depender ahí donde lo querramos guardar. Entonces yo aquí tengo programación 2, lo voy a guardar aquí. Y a este ejercicio le voy a poner operaciones. ¿Sí? Operaciones. Lo voy a guardar. Y si ustedes se fijan, el nombre de este archivo ya se llama operaciones.psc, que es un archivo de psaint. Entonces, para que vayamos entendiendo el procedimiento que vamos a hacer en este ejercicio, lo primero es saber qué es lo que nos piden. Lo primero es conocer qué datos necesitamos para resolver el algoritmo. Segundo, saber cuáles son los procesos. Y por último, conocer cuáles son las salidas que debemos de realizar. Entonces, nosotros pudiéramos hacer aquí en nuestro psaint también un análisis. Vamos a poner una barra barra para decir que esto va a ser un análisis. Recuerden que es lo que está inicia con barra barras, es un comentario, ¿ya? Entonces voy a escribir así de esta forma, análisis. ¿Cuáles son los datos de entrada que necesitamos? Los datos de entrada se refieren a aquellos datos que necesito para resolver el problema que me están dando. Entonces, en esta ocasión, los datos que necesito como entrada son dos números. Para eso yo voy a crear dos variables, una variable que se va a llamar num1 y otra variable que se va a llamar num2. ¿Sí? Esas son las variables que voy a necesitar.
la variable num1 me va a permitir almacenar el valor 1, el primer número, y la variable num2 me va a permitir almacenar el valor del segundo número que me ingresen desde el teclado. ¿Cuáles van a ser los procesos? Perdonen. ¿Cuáles van a ser los procesos? Los procesos, como les mencionan, se necesita que se haga, en primer lugar, una suma. Entonces, lo primero sería sumar. Utilizamos el operador de la suma, num1 más num2. Así de sencillo. Ese sería el primer proceso que realizaríamos nosotros. Este es el primer proceso, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería? Voy a poner una coma para separar los procesos. ¿Cuál sería el segundo proceso? Me dicen que debo hacer una resta. Muy bien, entonces la resta es num1. Utilizo el operador de la resta menos num2. Ese sería el segundo proceso que voy a realizar. El tercer proceso es la multiplicación. Voy a decir que num1 por num2. Y luego, ¿cuál sería el siguiente? La división. Mismo procedimiento. Me dicen que con los mismos números, entonces num1 entre num2, coma, y el último sería de la siguiente forma: num1 módulo num2. Y estos serían cada uno de los procesos que tenemos. Lo he separado con una coma, pero ya sabemos que este es un proceso, la suma. Este es otro proceso que sería la resta. Este es otro proceso que sería la multiplicación. Este que está aquí sería la división. Y el último sería la operación del sacar el módulo de un número. De dos números. Ya sabemos que para sacar el módulo, lo que significa módulo es el residuo de una división. ¿Ya? Eso es, ya lo vamos a ver más adelante entonces. Ok, entonces ahí están las 1, 2, 3, 4, 5 operaciones aritméticas que vamos a realizar. Ya tenemos el proceso. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra salida? Para crear nuestra salida, nosotros debemos tener en cuenta cuáles son también lo que nos piden como salida. Nos piden que mostremos como salida cada uno de los resultados. ¿Qué significa? Que mostremos el resultado de la suma, el resultado de la resta, el resultado de la multiplicación y el resultado de la división y el resultado del módulo. Entonces yo voy a crear una variable que se va a llamar suma para almacenar el resultado de num1 más num2. Voy a crear otra variable que se va a llamar resta para almacenar el resultado de la resta de num1 menos num2. Voy a crear otra variable que se va a llamar multiplicación. Puedo escribirla totalmente o solamente escribir mult. Y voy a crear otro identificador o variable que me va a permitir almacenar el resultado de la división, y un último más que me va a permitir almacenar el resultado del módulo. Entonces aquí voy a poner multiplicación, lo voy a escribir completo para que no nos perdamos, y esas son las salidas que necesitan, que me piden. Entonces recordemos que aquí lo que estamos haciendo es un análisis de nuestro algoritmo, ¿ya? Entonces, hasta este punto nosotros ya tenemos claro cuáles son los datos de entrada que necesitamos, cuáles son los procesos que vamos a realizar y cuáles van a ser nuestras salidas, ¿ya? Una vez que ya tenemos hecho el análisis, ya podemos empezar a realizar nuestro algoritmo. Repito, lo que inicia con doble barra es un comentario. Esto no afecta en absolutamente nada en la ejecución de nuestro algoritmo, ¿sí? Solamente aquello que se encuentra dentro de algoritmo, dentro de inicio de algoritmo y final de algoritmo, va a ser lo que se va a trabajar. Lo que está arriba como comentario no. Entonces, lo primero que voy a hacer, jóvenes, va a ser lo siguiente. Voy a ponerle un nombre a este algoritmo. Recordemos que para ponerle el nombre a nuestro algoritmo, es decir, a nuestro proceso, le podemos poner en este caso operaciones, pero no puedo hacer operaciones matemáticas así. No puede haber un espacio, inclusive ahí me está diciendo que hay un error. Para nombrarlo, puedo utilizar operaciones _ matemáticas, si prefiero, de esta forma. Eso está bien escrito, pero para no complicármela voy a escribir simplemente operaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya sabemos que necesitamos diferentes variables para nuestro algoritmo, lo primero es definir esas variables, cada una de esas variables, y conocer además cuál va a ser el tipo de dato que voy a recibir y cuál va a ser el tipo de dato que voy a dar como salida también. Tengo que pensar que cuando se hace una suma, posiblemente la persona quiera sumar con decimales, es decir, 12.5 más 13.5, un ejemplo. Entonces, lo más recomendable sería que definamos todas nuestras variables como números reales, es decir, o como
números que tienen una parte decimal. Entonces, para definir una variable utilizamos la palabra reservada es definir de psen y seguido de eso escribimos nuestro identificador. Por ejemplo, las primeras variables que necesito son las variables num1 y la variable num2. La variable num1 me va a permitir almacenar el resultado, perdón, me va a permitir almacenar el número o el primer número que el usuario introduzca desde el teclado. Y la variable num2 me va a permitir almacenar el segundo número que el usuario teclee desde el teclado. Entonces, ingrese desde el teclado, perdón. Entonces, aquí lo que voy a decir es definir num1 y voy a decir así de sencillo como, fíjense qué sencillo, como real. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de decirle a la computadora que cree un espacio en la memoria para almacenar un valor que voy a introducir dentro de esta variable. Y de esta forma hemos creado una variable que se llama num1. ¿Qué sigue? Voy a definir otra variable que se va a llamar num2 y la voy a definir también como real. Ya sabemos que cuando definimos un número como real nos estamos refiriendo a un número que va a tener una parte decimal. Aquí estoy encontrando un problema que las siguientes variables, ya he definido las variables que serían nuestras variables de entrada. Ahora voy a crear las variables de mis procesos. No debo crear ninguna variable de proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las variables de proceso, como ustedes ya saben, son num1 más num2. Pero sí voy a crear las variables de salida, es decir, aquellas variables que me van a permitir a mí dar como salida el resultado de las operaciones de num1 y num2. Yo puedo hacer suma como de esta forma, como real, pero en esta ocasión, como todas las variables van a tener un mismo tipo, se me hace mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Num1 lo separo con una coma, num2 lo separo con una coma, la siguiente es suma, lo voy a separar con una coma, la siguiente es resta, la voy a separar como una coma, la siguiente es multiplicación, la voy a separar con una coma, la siguiente es división, la separo con una coma y la última es módulo. Ya he definido todas estas variables, ahora me hace falta decirle de qué forma las voy a definir, qué tipo de datos van a tener y ahora le digo que como real. De esta forma me evito estar escribiendo definir. Es demasiado. Simplemente en una sola línea de código yo puedo definir todas las variables que necesito si es el caso de que coinciden en el tipo de dato. ¿Ya? Todas las variables que voy a utilizar coinciden en el tipo de dato. ¿Por qué razón lo estoy haciendo así? Porque me estoy adelantando a que posiblemente el usuario me diga, ok, quiero sumar 13.5. Y si el tipo de dato es entero, lo que va a suceder es que me va a dar un error ahí en el tipo de datos porque no van a coincidir. Pero si los escribo como real, no va a haber ningún problema. Voy a poder sumar o restar o multiplicar o dividir o sacar el módulo si son decimales o enteros. Entonces, una vez que ya he creado todas las variables, voy a solicitar. Fíjense que en este punto ya le he dicho a la computadora que me cree un espacio, que me reserve un espacio para cada una de estas variables porque voy a almacenar valores dentro de ellas. Y que el valor que voy a almacenar dentro de ellas va a ser un valor real, es decir, un valor que va a tener, o puede que tenga decimales o puede que no lo tenga. Entonces, lo siguiente es que vamos a capturar nuestros valores de entrada. ¿Cuáles son nuestras variables de entrada? La variable num1 y la variable num2 que hace alusión al número 1 y número 2. Fíjense que las variables son lo más descriptivas posible. Yo no puedo ponerle aquí perrito, no le puedo, bueno, sí puedo, pero no es recomendable. La variable num1, simplemente con leerla de esa forma ya me hace referencia o me describe a mí que lo que está guardando es el primer número que el usuario tecleó. ¿Ya? Entonces, muy sencillo, cuando nosotros queremos solicitar datos al usuario, lo que debemos hacer es mandarle un mensaje. Entonces, aquí voy a escribir un comentario que diga solicitando datos, Recordemos que esto que aparece así en gris es un comentario y que no va a afectar en la ejecución de nuestro programa. Simplemente es como para darnos a entender algo nosotros y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este punto estamos solicitando datos. En el de arriba nosotros estábamos definiendo nuestras variables, ¿sí? Las variables que necesitamos para nuestro algoritmo. En esta de aquí estamos solicitando los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para solicitar datos? Hay una palabra reservada que se llama escribir.
escribir. Y el mensaje debe estar entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que voy a dar es una cadena de texto. Ya sabemos que una cadena de texto es un conjunto de caracteres que están concatenados, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decirle, escribe, voy a hacer lo más descriptivo posible también, el primer número, ¿sí? Voy a dar un espacio para que no se me quede pegado y voy a salir aquí de esta forma. Escribir, escribe el primer número. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a capturar ese primer número en mi primera variable, en la variable num1. Para capturar o para introducir un valor que se teclee desde el teclado, utilizamos una función, una palabra reservada que se llama leer. Y simplemente escribo leer num1 y fíjense que ahí me aparecen las variables que puedo guardar ahí. ¿Qué estoy diciéndole? Le estoy diciendo, escribe en pantalla, escríbeme el primer número. Aquí podemos cambiarle. Aquí sinceramente no tiene que decir escribe. Aquí puede decir ingresa, puede decir introduce, no sé, cualquier otro sinónimo. Ingresa el primer número y ¿qué va a suceder? Que va a dar una pausa y va a esperar a que nosotros escribamos algo dentro de la variable num1. Luego vamos a pedir el segundo número, le vamos a decir ingresa el segundo número, así de sencillo, vamos a dar un espacio y lo vamos a leer en qué variable, en la variable num2. Así de sencillo, miren, ya hemos solicitado los dos datos, perdón, los dos números, ya los hemos solicitado, num1 y num2. ¿Qué sigue después de esto? Vamos ahora a la parte de los procesos. Me dicen que dos números capturados desde el teclado. ¿Qué significa? Que los mismos números que el usuario me teclea son los mismos números que voy a realizarle diferentes procesos utilizando los operadores aritméticos. Entonces, voy a escribir un comentario aquí que diga proceso o procesos, ¿ya? Entonces, en este punto es donde empezamos a realizar los procesos para obtener las salidas que necesitamos. Por ejemplo, nuestras variables de salida es la variable suma, la variable resta, la variable multiplicación, la variable división y la variable módulo. Si la hacemos en ese orden, por ejemplo, yo puedo decir que la variable suma va a ser igual. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy utilizando el símbolo de asignación o lo que es igual. Le estoy diciendo que suma va a ser igual a num1 más num2. Así de sencillo. Le estoy diciendo que el resultado o lo que va a obtener esta variable va a ser la suma del primer número que el usuario ingresó más el segundo número que el usuario ingresó. Fíjense qué sencillo. Simplemente las variables van a operarse con el operador aritmético de la suma, ¿sí? Y el resultado de esa suma de estos dos números se va a almacenar ¿dónde? Dentro de la variable suma, así de sencillo. Se va a almacenar dentro de la variable suma, ¿ya? Entonces, hasta este punto ya hemos creado calculado o ya tenemos el proceso para calcular la suma. Ahora, ¿cuál será el de la resta? Tenemos una variable que se llama resta, va a ser igual a num1. ¿Y qué operador utilizamos? Pues el operador de la resta. ¿Y cuál es el operador de la resta? Un guión. Entonces voy a decir guión num2. Así de sencillo. La siguiente operación es una multiplicación. Recuerdo que creamos una variable que se llama multiplicación. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a num1. ¿Y qué operador utilizamos para multiplicar? El asterisco. Así de sencillo, miren. Ahora voy con el siguiente, la multiplicación. Luego sigue la división. La división va a ser igual a num1 entre, utilizamos este backslash o barra invertida, num2. ¿Sí? Voy por el último proceso que voy a realizar. El último proceso es el módulo. Recuerdo que la variable se llamaba módulo. Igual a num1. Y puedo hacerlo de la siguiente forma. Puedo escribir num1 mod de num2. Esto también es válido. Totalmente válido. El operador del módulo en psaint se escribe mod. Pero también podemos hacerlo de esta forma para llevar el acorde con lo que ya conocemos. Entonces, fíjense que aquí ya hemos hecho cada uno de los procesos que necesitamos. Las mismas variables estamos utilizando, es decir, una vez que el usuario ingrese los números en cada una de las variables, tanto en un 1 como en un 2, esos dos números los vamos a sumar, los vamos a restar, los vamos a multiplicar, dividir y sacarle el módulo de cada uno de ellos. Entonces, miren, así de fácil.
Así de sencillo, nosotros hemos hecho todos los procesos. Hemos hecho la suma, hemos hecho la resta, hemos hecho la multiplicación, la división y el módulo. Entonces, si repasamos, ya sabemos que la variable num1 va a tener un valor que va a ser ingresado desde el tecleado porque lo leemos en ella. La variable num2 va a tener también un valor que lo leemos en ella, es decir, lo capturamos en esa variable. Y luego el resultado de esa suma, recuerden que es una suma porque utilizamos el operador aritmético de la suma, se va a almacenar dentro de la variable suma. Y el mismo procedimiento sucede con los demás. El valor que tiene la variable num1 se va a operar utilizando el operador aritmético de la resta con el valor que tenga la variable num2 y ese resultado de num1 menos num2 se va a almacenar dentro de la variable resta. ¿Sí? Lo mismo sucede con la multiplicación. El valor que tiene la variable num1 se va a multiplicar con el valor que tiene la variable num2 y ese resultado se va a almacenar dentro de la variable multiplicación. Lo mismo con la división, el resultado de la variable num1 se va a dividir con el valor que tenga la variable num2 y el resultado se va a almacenar dentro de la variable división. Y luego por último, lo que sería es el valor de la variable num1, se le va a calcular el módulo de la variable num2 y ese resultado se va a almacenar en la variable módulo, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, ya que hemos hecho los procesos, ¿qué sigue? Vamos a hacer una salida. Vamos a hacer una salida, ¿ya? Bien, para hacer una salida, de la primera forma como lo vamos a hacer es, voy a escribir aquí un comentario que diga salida. De la primera forma que lo haremos va a ser así de sencillo. Como ya sabemos que para escribir o para mandar una salida utilizamos el comando escribir, voy a decir escribir. ¿Y qué es lo que voy a escribir si yo quisiera mostrar cuál es el resultado de la suma? Pues muy sencillo, ya sabemos que la variable que almacena el resultado de la suma es la variable suma. Entonces, ¿qué debo escribir? Simplemente, suma. Así de sencillo, miren. Vamos a hacer entonces a ejecutar esto. Lo vamos a ejecutar paso a paso y miren lo que va sucediendo. Me dice que ingrese el primer número y se detiene. Está esperando que ingrese un número. Le voy a decir que el número que voy a ingresar va a ser 10. Eso significa que este 10 va a viajar y se va a almacenar ¿dónde? Va a venir y se va a almacenar dentro de num1. Así de sencillo. Cuando presione Enter, una vez que ya presione Enter, se almacenó 10 en num1, o sea que el valor de la variable num1 es 10. Me está pidiendo que ingrese el valor del segundo número. Si yo escribo 5, por ejemplo, lo que va a suceder es que este 5, cuando yo presione Enter, se va a viajar y se va a almacenar dentro de num2. Así de sencillo. Presiono Enter y lo que va a hacer es que va a empezar a hacer todos estos procesos, pero todos estos procesos los va a realizar. Pero el único valor o la única salida que estamos dando es la suma. Por lo tanto, lo único que me va a mostrar va a ser la suma de num1 más num2. Es decir, me va a mostrar únicamente el resultado de este proceso que se encuentra en esta parte de aquí. Miren, num1 más num2. ¿Y eso cuánto es? Pues es igual a 15. Simplemente me va a decir, va a ser todos los procesos. Ustedes se fijan, ahí va la flechita verde. Pero la única salida que estamos haciendo es la de la suma. Y me dice que la suma es 15. Miren. Ahora bien, me están pidiendo que, me dicen que haga una concatenación de la respuesta, es decir, que concatene una cadena de texto con la respuesta o el resultado de esa operación. Por ejemplo, si yo quiero decir, entre comillas, voy a concatenar el resultado, puedo decir, de la suma es dos puntos espacio, y para concatenar recuerden que utilizamos la coma. Y luego digo, ¿en dónde le almacené el resultado de la suma? En la variable suma. Miren, así de sencillo ya estoy concatenando los resultados. Estoy diciendo que el resultado de la suma es lo que se encuentra almacenado dentro de la variable suma. ¿Y qué va a tener almacenado la variable suma? Va a tener almacenado el resultado de la suma de num1 más num2. Así de sencillo, muy fácil. Lo vamos a ejecutar rápido. Me dice que ingrese el primer número. Si yo le ingreso, por ejemplo, voy a ingresar 20, presiono Enter, me dice ingresa el segundo número, voy a ingresar 3, y me dice el resultado de la suma es 23. Si ustedes se fijan, este valor o esta cadena de texto que está aquí me aparece tal cual, inclusive con el espacio que le dejé. Si ustedes fijan que hay un espacio y me respeta el espacio, entonces me lo está escribiendo de forma literal.
lo que está dentro de las comillas me lo escribe literal y esto que está aquí es algo simbólico. Es decir, que la variable suma simplemente simboliza, o más bien, ¿cómo les explico? Contiene el resultado de la suma de num1 más num2. ¿Y cuál es la suma de num1 más num2? El valor de num1 es 20 y el valor de num2 es 3. 20 más 3, eso es igual a 23. ¿Y dónde se almacena ese valor? Se almacena dentro de la variable suma. Y al final lo que hacemos es imprimirla simplemente. Y aquí se nos muestra. Ahora que ya tenemos la idea de cómo se hace, ya podríamos imprimir o escribir los demás residuos, las demás respuestas, las demás salidas. Entonces piensen un poquito, pueden pausar el video y decir más o menos, ok, sigue esto, esto y esto, ¿no? Yo voy a continuar. Entonces utilizamos escribir y voy a escribir ahora el resultado de la resta es dos puntos, espacio, llave, coma para concatenar. ¿Y dónde almacena el resultado de la resta? En una variable que se llama resta. Por lo tanto, si yo ejecuto esto y le digo ingresa el primer número, permítame, lo voy a hacer paso a paso. Me va a preguntar, oye, miren la flechita por dónde va, define las variables, me pregunta que ingrese el primer número, le voy a dar que es 10. Ese 10 se almacena en un 1, me pregunta ingresa el segundo número, me dice, le voy a dar por ejemplo 5. Y fíjense que me dice el resultado de la suma va a ser igual a 15 y el resultado de la resta va a ser igual a 5. Así de fácil, miren. Entonces, muy sencillo, ya solamente nos faltaría el de la división, multiplicación, división y módulo. Entonces digo escribir. Escribir sería, entre comillas, el resultado de la multiplicación. Multiplicación es dos puntos, hago un espacio, cierro comillas, concateno con la coma. ¿Y dónde lo almacené? ¿En qué variable? En la variable multiplicación. Muy sencillo. Ahora voy a continuar con la siguiente. Escribir el resultado de la división es dos puntos, cierro comillas, una coma para concatenar. Ya sabemos que con la coma concatenamos. Y ahora el resultado de la división, ¿cuál es? Pues es división. ¿Recuerdan la variable donde la creamos? Aquí está creada la variable división, que es igual a la división entre num1 entre num2. Bueno, ahora lo último que me falta es escribir el resultado, el resultado del módulo. Aquí sí puedo poner acentuaciones. Módulo es dos puntos espacio, cierro comillas, utilizo la coma para concatenar y la variable que almacena el resultado del módulo es la variable módulo. Así de sencillo, miren. Súper fácil. Bien, con el respecto al módulo, jóvenes, el módulo es, este es un operador algo nuevo. No debería, la verdad, no debería, pero es algo nuevo. Bien, entonces les mencionaba, para explicarles lo del módulo, perdonen, tuve un problemita. Para explicarles lo del módulo, jóvenes, es muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, si nosotros tenemos 13 y lo queremos dividir entre 2, nosotros ya sabemos que el resultado de eso es igual a 6, ¿no? Porque 6 por 2 es 12. Entonces 6 por 2 es 12. Pero ¿qué sucede? El residuo todavía no lo sabemos. Pero si nosotros hacemos 13 módulo de 2, si nosotros escribimos lo siguiente, 13 módulo de 2, esto es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque en la división de 13 entre 2 es igual a 6, pero 6 por 2 es 12. ¿Cuánto hace falta? Sobra 1, queda 1 como residuo. Entonces lo que hace el módulo es sacarnos el residuo, si ustedes se fijan. En esta ocasión nos está diciendo que 13 módulo de 2, el residuo es igual a 1. Y eso es así de sencillo. Lo que hace el módulo, calcular cuánto es el residuo de una división. 13 entre 2 es 6, pero sobra 1, ¿no? Entonces 13 residuo módulo de 2 es igual a 1. Eso sería todo con la explicación del módulo, así de fácil. Entonces, por ejemplo, voy a escribir esos mismos valores. Por ejemplo, voy a escribir en el primer valor, voy a decir que voy a ingresar el valor de 13. En el segundo número me pide que ingrese el segundo número, voy a decir que va a ser igual a 2 para que asemeje el ejemplo que les mencioné.
Y la suma, ahí empieza a hacer los procesos, me va a decir que el resultado de la suma es igual a 15, el resultado de la resta es igual a 11, el de la multiplicación es 26, el resultado de la división es 6.5 y me dice que el resultado del módulo es 1. ¿Sí? Recuerden que como nosotros estamos trabajando con reales, aquí inclusive hace una división exacta. Pero si nosotros trabajamos con una parte entera, recordamos que el 13 entre 2 no queda, no lo hace de forma, no cabe perfectamente, no es exacto, perdón, no es exacta la división no es exacta. Entonces lo que sobra es el módulo que les mencioné ya ratitos, el que es 1, ¿no? 13 entre 2, si dividimos 13 entre 2, en realidad sería 6, si le quitamos la parte decimal. Entonces, y ahora si calculamos el módulo de 13, módulo de 2, el residuo es 1, porque sobraría 1 de lo que les expliqué. Entonces, miren, así de sencillo, nosotros hemos calculado la suma, la resta, la división, perdón, la multiplicación, la división y el resultado del módulo. Hemos hecho todas las operaciones con los operadores aritméticos, así de sencillo, súper fácil. Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí el video entonces. Espero que no haya sido lo bastante claro, lo bastante elocuente en la explicación para entender estos conceptos. Recordemos que sobre las variables ya habíamos hablado la forma de concatenar, ya habíamos hablado también sobre los operadores aritméticos, relacionales, lógicos, ya habíamos hablado cómo crear un algoritmo, ya habíamos hablado sobre las funciones principales que tiene psein, inclusive las palabras reservadas que utilizamos, entonces no creo que haya problema. Inclusive también vimos cómo realizar concatenaciones en las clases pasadas. Entonces, este es un ejemplo práctico de cómo utilizar los operadores aritméticos y cómo dar una salida concatenada también. Bueno, esto es todo, jóvenes. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Chaito. Nos vemos luego.